Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 3 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo: «Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron los enfermos. Le pedían que los tocara siquiera al borde del manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta vez la rebelión y la propuesta le viene a Moisés. Es una protesta muy inusual. Su hermano mayor, Aarón, el sacerdote que tanto había trabajado en colaboración con Moisés, y su hermana María, Miriam, la que había vigilado en el río la canasta donde su madre había depositado al niño Moisés. Ahora ambos lo atacan y murmuran de él. Hay una doble reacción ante este ataque inesperado por parte de Moisés: la paciencia, porque era el hombre de más aguante del mundo, pero Dios se enfada y le sale en defensa de su profeta. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? El libro interpreta como castigo de Dios la lepra que sufrió María. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. El simpático episodio de Pedro, que se hunde en las aguas del lago, describe bien el carácter de este impetuoso discípulo y nos ayuda a sacar lecciones provechosas para nuestra vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a solas a orar, mientras sus discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. Durante la noche se levanta el viento y pasan momentos de miedo, temor, y se convierte en espanto cuando ven llegar a Jesús en la oscuridad caminando sobre las aguas. Ahí se convierte Pedro en el protagonista, pide a Jesús que lo deje ir hacia él, y del mismo modo empieza a hacerlo, aunque luego tiene que gritar: «Señor, sálvame», porque ha empezado a hundirse. Y la presencia de Jesús hizo que amainara el viento. La reacción del grupo de apóstoles está llena de admiración. Realmente era el Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos de que alguien de los más cercanos está hablando mal de nosotros? Lo primero que deberíamos pensar en qué puede tener razón, porque todos tenemos defectos, y la reacción fraterna, incluso la que se hace sin demasiada oportunidad, nos puede ayudar a recapacitar y mejorar. Pero puede suceder que, en conciencia, no nos creamos merecedores de los ataques que recibimos. En tales casos, tenemos un corazón
tolerante y paciente como el de Moisés, ¿somos capaces como Él de interceder ante Dios por quienes nos atacan? Jesús nos enseñó a perdonar, es lo que nos cuenta. El ejemplo de Moisés nos debería animar a ser más generosos en nuestras reacciones ante el trato que recibimos de los demás cuando nos parezca injusto. La barca de los discípulos zarandeaba por el viento contrario. Se ve fácilmente como símbolo de la iglesia agitada por los problemas internos y la oposición. Cuando Mateo escribe su evangelio, la comunidad ya sabe muy bien qué son los vientos contrarios. También es el símbolo de la vida de cada uno de nosotros, con sus tempestades particulares. En ambos casos hay una diferencia decisiva. Sin Jesús en la barca, todo parece hundirse. Cuando lo dejamos huir, el viento amaina. En los momentos peores tendremos que recordar la respuesta de Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo, y confiar en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.